Pues sí, se acaba de presentar en la Casa de Argentina, aquí en París, el tenor argentino Darío Volonté, quien desarrolla desde hace años una carrera internacional que lo ha llevado por los teatros de ópera más importantes del mundo. Carrera que se podría haber truncado porque Darío Volonté estaba a bordo en 1982 durante la Guerra de las Malvinas del crucero General Belgrano, que fue hundido por un submarino británico y en el que murieron 323 argentinos, prácticamente la mitad de las bajas de ese país en todo el conflicto. Alta en el cielo, un águila guerrera, audaz eleva, a vuelo triunfal, azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del Y para hablarnos de su carrera como cantante y también para rememorar esos dramáticos momentos del hundimiento del Belgrano, Darío Volonté ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Darío. Buenas tardes, un gusto. Sobre y todo, muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique, Darío, antes que nada, que naciste en Buenos Aires en 1963, pero me gustaría que nos dijeses si es cierto que entras en la Armada con solo 15 años. Sí, con 15 años. Entré después de trabajar un año y medio en una tornería donde se hacían engranajes y partes mecánicas. Había una legislación en esa época que por más que uno llegara a oficial tornero y a tener un cierto nivel de trabajo, siempre uno cobraba como menor de edad. Entonces vi un aviso una vez en una pescadería ahí en un mercado en el barrio de Liniers, en Capital Federal, en Buenos Aires, y ahí me metí en la Marina con 15 años. ¿Era legal? La Marina era más legal y aparte el sueldo era mayor, aparte estudiaba, tenía una carrera semiterciaria porque entré en la parte de máquinas navales y entonces el sueldo era mucho mejor y no sabía lo que me deparaba el destino y me metí ahí, bueno, sin el beneplácito de mi madre, que no le gustó mucho, pero le dije, mira, estudio, me pagan bien, donde estoy ya llegué a ser oficial tornero, pero no cobro como oficial tornero, que los oficiales torneros siempre ganan muy bien, pero yo ganaba menos de una cuarta parte de lo que correspondía por esa legislación y bueno, entonces no pensé mucho y me metí, ya tenía 14 años todavía cuando decidí eso y a los 15 y monedas entré en la Marina. Seguro que no pensabas que la Argentina iba a entrar en conflicto con Inglaterra, nada más y nada menos. No, claro, y uno sabía por el colegio, por lo que había estudiado, que las Malvinas, bueno, las Malvinas son argentinas, la famosa frase que siempre uno escuchó de chico, pero lo que uno menos se pensaba que iba a haber un conflicto armado con Inglaterra, para nada, uno no se lo imagina jamás, y menos a esa edad, uno a esa edad piensa formar parte de la Marina por una cuestión de navegar en esos barcos color gris, tan lindo y todo, y aparte, bueno, desarrollar una carrera, y yo tenía en la cabeza tener un título que después me sirviera a futuro, después si seguía en la Marina o no, bueno, se vería, ¿no? Y en plena guerra, tu barco, el Belgrano, es alcanzado por un submarino atómico británico. ¿Qué pensaste en el momento de la explosión? Porque me imagino que hubo una gran explosión. Sí, eran dos explosiones, o sea, yo escuché dos explosiones y lo primero que pensé que era un ataque aéreo porque cuando se produce el ataque, al pegar en la zona, que años después nos enteramos que era la zona que no estaba acorazada del barco, la parte no reforzada del barco, es como que te sacaran el piso de un golpe 50 centímetros para abajo, o sea, te sacan 50 centímetros y se va para abajo, y es como que te sacaran el suelo de un golpe medio metro para abajo. Entonces, lo primero que uno piensa es que están atacando de arriba, por eso el barco hizo así, ¿no? Pero hizo así porque el barco enseguida por el peso se fue para abajo, medio metro, 40 centímetros, y estábamos esperando enseguida, se cortó la luz, y nosotros estábamos en la panza del barco, porque yo estaba en la caldera ala, que la caldera ala era la que genera el vapor, una de las que genera el vapor para movilizar al barco, ¿no? Y entonces de ahí, bueno, esperar la orden del suboficial de guardia, que era el que estaba a cargo de las calderas, y
ordenó, bueno, desalojar, ir hacia las cubiertas, porque recibió la orden del mando superior y, bueno, salir a oscuras hasta las cubiertas superiores. Estábamos bien entrenados porque se habían hecho muchos simulacros de combate. Yo instintivamente me acuerdo de haberlo hecho muchas veces, muchos tramos con los ojos cerrados, porque la cosa que me imaginaba que lo primero que pasaría con un ataque es que se cortara la luz, y como atacaron en máquinas está la generación de luz. Entonces, al estar los generadores parados, la luz automáticamente se para, ¿no? Como si atacaran en una ciudad, una central eléctrica, bueno, toda la ciudad se queda sin luz. Un barco es una pequeña ciudad. ¿Fue difícil encontrar una lancha para intentar escapar del naufragio? No, estaba todo muy bien organizado, pero el problema es que el movimiento de las balsas eran unas balsas inflables que venían en unos tambores que cuando se soltaban y se tiraban al agua explotan y se inflan solos, y el tema era el movimiento porque fue una tormenta muy fuerte que nos castigó durante la noche, y el problema era que la tormenta movía la balsa, entonces acertarle a la balsa con una sensación térmica que se decía que era cerca de los 20 grados bajo cero. Y cuando uno dice 20 grados bajo cero, uno tiene que pensar que el freezer de la casa de uno para congelar la carne creo que anda en 14 o 16 bajo cero. Nosotros estábamos en 20, húmedos, agua salada, que el agua salada retiene más el frío. Bueno, acertarle a la balsa era también una cuestión de vida o muerte, porque caer al agua y estar empapado, por eso mucha gente no sobrevivió, justamente por esa amplitud térmica que había. Y normalmente, para dar la idea siempre de la tormenta que hubo a la noche, hay una película que nombro siempre que se llama The Perfect Storm, que es La Tormenta Perfecta, una película que interpreta George Clooney, que justamente habla de una tormenta de pescadores, de un barco de pescadores, y ahí se ve el oleaje que hay, todo eso, lo que me hace acordar a lo que pasó en el verano, que lo vi por el 2001-2002, y me acuerdo que me había impresionado bastante, y justamente pegar ahí, después la balsa, acertar a la balsa, después alejarse para que el buque cuando se hunda no nos chupe, que es lo que pasa muchas veces, pero tuvo hasta esa nobleza el Belgrano, porque el Belgrano cuando se unió no chupó absolutamente a nadie, nos tapó una ola, se nos desinfló la balsa. Nos pasaron mil cosas, pero bueno, pudimos ser rescatados. Vais a pasar 30 horas ahí en esa lancha. Sí. ¿Pensaste, Darío, en algún momento que eso iba a acabar mal? Cuando nos tapó la ola, fueron no sé cuántos segundos fue, pero cuando nos tapó la ola y que estábamos abajo del agua, hasta volver a salir, porque puede pasar dos cosas, o se va la balsa para abajo, como en las películas, y no sale más, y empieza a entrar agua y no sale más. Y tuvimos suerte de que la pudimos mantener cerrada y volvió a salir a la superficie. Cuando volvió a salir a la superficie, esos segundos que estuvimos abajo, que nunca puedo calcular cuánto fue, si fueron 10 segundos, 15 segundos, estar tapados de agua, ahí se te pasa, como dicen en Buenos Aires, todo el carretel de la vida de un solo golpe. Cuando dicen que la gente está por partir, que pasa toda la película de tu vida, a mí me pasó un poco toda la película de mis 18 años en ese momento. Pero después, cuando salimos, a medida que vas pasando cosas, que decís, bueno, pasaste la explosión, le acertaste a la balsa, te tapó la ola, se desinfló la balsa y la pudimos inflar, encontramos el inflador, encontramos el pico, se dieron vuelta a otras balsas donde murió gente, donde vos escuchás gente que está hablando o que están gritando y se da vuelta, está en una noche espesa, negra. Entonces es como que vas tomando al mismo tiempo, dentro de la tragedia, un poco de fe, que decís, bueno, si pasé todos estos pasos, morirse ahora sería medio paradójico. Pero en ese momento no sabes qué va a pasar, y es una experiencia realmente, con los años me di cuenta que es una experiencia espiritual muy fuerte, porque uno no puede vivir ahí nada más que el momento presente. Entonces no hay especulación y no te tenés que dormir, porque si te dormís con el frío capaz que no te despertás. Entonces eso, después con los años traté de transportarlo a la vida cotidiana, de no irse más allá del minuto y medio que uno va a vivir, y después, bueno, ir viendo las cosas y planificándolas, pero siempre manteniéndose enraizado y, bueno, mirando para arriba, ¿no? Volviendo a la música, llegas a Buenos Aires, pero me gustaría que nos contases qué es lo que te lleva a estudiar canto a los 18 años. Quizás esa experiencia en la guerra. Y yo cantaba allá en los coros de la Iglesia Nueva Apostólica, donde yo concurría,
que la modalidad era, bueno, tenían armados coros que sonaban con muy buena calidad y tiene coros en la actualidad de muy buena calidad. Y yo concurría en esos años y empecé a cantar ahí. Me empezaron a dar parte solista, me escuchaban la voz más fuerte, me dieron partes para cantar de solista, me probaron, empecé a cantar y fue mis primeras experiencias de cantar en público porque los feligreses van y escuchan, qué sé yo, antes de que el pastor empiece a activar, uno canta, después cuando cambia de pastor para la prédica se vuelve a cantar otro canto, y uno cantaba 6, 7 cantos por vez, y después de ahí, bueno, después de la guerra volví y a los fin de los 18, 19 años, por ahí, conocí a José Crea, que es un gran barítono del Teatro Colón, que era amigo de mi familia, y ahí me empezó a picar el bicho del canto, digamos, porque bueno, me escuchó, lo fui a ver, me probó la voz, me hizo vocalizar, yo ya tenía los agudos, tenía todo. Descubrí el canto también por un programa antes de conocerlo a Crea, porque un día había venido Plácido Domingo a cantar Otello en el 81, yo estaba de licencia médica, o sea, las vacaciones de invierno yo me agarré varicela y me quedé en la cama a los 15 días. Y vino Plácido Domingo y cantó un tema que se llama Alma de Bohemia, un tango que había hecho un disco de tangos allá, y yo probé la voz y vi que tenía los agudos todos sin haber estudiado nunca canto. Y ahí me di cuenta que tenía algo, pero no le daba bolilla, porque era 18 años, metido en la marina, uno no se daba cuenta. Y de ahí vino de estudiar con Crea, y después estudié muchos años con él, técnica vocal, hice mi vida, me casé y todo, y me decidí a cantar. Me vino el bicho de probar suerte, digamos, ya cuando llegué a los 30 años, más o menos. Y ahí fue donde me metí, como decimos en Argentina, con pata y uña para probar, y por lo menos, si la cosa no funcionaba, no quedarme con la intranquilidad de no haber probado, ¿no? En el 94, precisamente, con casi 30 años, debutas profesionalmente. ¿Qué sentiste cuando te pagaron por cantar la primera vez? Una cosa rara, lo sigo sintiendo hoy día. Cuando uno viene de otros trabajos, yo antes de ser cantante de ópera, la audición que yo hice para el Teatro Avenida, que es un teatro que reinauguró Plácido Domingo en el año 94, era el gran acontecimiento, se hacía la Luisa Fernanda, la zarzuela, y me dieron el rol principal de Javier Moreno. Y yo venía de trabajar con mi camioneta, había cargado cajas todo el día, estaba en distribución en ese momento, pero hacía mudanza, cargaba pianos, heladeras, muebles, y de eso vivía. Y fui a probarme y bueno, el jurado que estaba ahí, que estaba eligiendo los cantantes, se pusieron a llorar y se emocionaron. Dije, bueno, acá tengo algo como para defenderme, porque fue la primera prueba donde antes, digamos, yo fui por Carlos Gumerotti, que fue mi mecenas, digamos, el que me ayudó al principio. Me avisa de esa audición y ahí fue donde, digamos, sentí la sensación rara de que me paguen por cantar, sabiendo, digamos, la disciplina que lleva y todo. Pero eso no lo perdí nunca, porque como empecé a cantar de grande, yo tenía ya 31 años ahí. Entonces, vengo laburando, trabajando de los 8 años. Entonces, para mí que me paguen por cantar, para mí todavía sigue siendo una forma de milagro. Una Tosca, Darío, que cantas en Buenos Aires, te va a abrir las puertas de Europa. ¿Cómo fueron esas audiciones en Europa para poder cantar aquí? Bueno, eso llegó por una grabación de una Tosca que hice justamente con Ópera de Buenos Aires, que era una entidad sin fines de lucro, que eran amadores de ópera, amateur, y me llamaron que donde estaba Carlos Gumerotti, que fue mi mecena, Guy Gallardo, un muy buen bajo barítono de Buenos Aires, que fueron los dos que me invitaron a cantar. Y esa grabación, cuando se hizo la Tosca, Guy Gallardo hacía el Barón Escarpia, yo canté y se hizo un disco, una grabación, una producción privada, y ese disco llega a Europa a manos de Alfredo Estrada, que en paz descanse, que fue mi primer agente acá en Europa, y único agente, porque él después trabajaba con otros, y lo lleva Fernando Álvarez, que era el director de la ópera, y dice, mira, acá tengo un disco, dice, escuchalo. Y él sí callándose la boca, esperando que llegue la parte mía. Entonces, cuando llega la parte de mí, dice, ¿quién es este que suena acá? No, es un muchacho que trabaja de fletero, hace transporte, y bueno, vino a cantar con nosotros. Dice, no, pero es bueno, dice, ¿por qué no? Dice, tráelo, dice que yo le hago una tournée como para que se foguee. Y me consiguió una tournée ahí por Bélgica y Holanda, con una compañía de Ruse, de Bulgaria.
hice Ballo y Máscara, 4 funciones de Ballo y Máscara y 8 de Trovatore, de Verdi. Y ahí empezó. Antes de eso me mandó a audicionar allá a Bolonia, me dieron el primer contrato en el Comunale de Bolonia, como cover, sin función, o sea, como suplente. Y fui a Firenze, también me prometieron lo mismo, pero tenían que determinar qué ópera es. Y cuando me empezaron a ver en los ensayos en el Comunale de Bolonia, justo se da, después de toda esa tournée, vengo a hacer el contrato a Bolonia, que era para Don Carlo de Verdi, y estaba haciendo el contrato y los ensayos del cover sin función, que era mi primer contrato, y se produce una vacante en el Comunale de Trieste, con Tosca, justamente, que la había cantado en Buenos Aires. Y el tenor se va, pidió permiso y entro yo como segundo elenco, y ahí fue donde debuté en Trieste, y de ahí empezó de Trieste, bueno, en Italia, y como el mundo de la ópera es chico, se empieza a hablar, ¿no? Hay un tenor que está cantando acá, ya que es nuevo, que es argentino, y aparte había una cierta moda de tenores argentinos, porque ya había arribado acá en Europa José Cura, que estaba haciendo una gran carrera, Marcelo Álvarez, entonces era como que los argentinos teníamos un crédito un poco más abierto que otros, y ahí empezó todo. Darío Volonté, y en el 99 debutas en el Colón de Buenos Aires con una ópera argentina, Aurora, de Héctor Panizza. Para ti era como jugar en casa, ¿no? Imagino. Sí, fue una sensación rara, porque fue jugar en mi casa, pero en el sentido de... El primer año y medio de carrera fue muy duro para mí, porque yo tuve que estar de 16 meses afuera, de los 16 meses yo estuve un mes y medio en Buenos Aires nada más. Entonces yo salí de una camioneta y de estar haciendo una vida cotidiana a estar viajando con valijas y ganando poca plata y contando los centavos para poder autofinanciarme, porque los primeros tiempos es lo más difícil. Y volver a Buenos Aires fue como un resuello, como un descanso, porque escuchaba los modismos de mi ciudad y todo, y muchos amigos me decían, no vengas a cantar Aurora, venía a cantar una ópera tradicional, que yo, un Verdi, una Luisa Miller, una Tosca, venís a cantar Aurora, porque las óperas argentinas en ese tiempo no llevaban mucha gente al teatro. Y digo, mira, ese es un contrato, yo tengo que juntar plata, yo voy a hacer lo que sea, y aparte, ¿quién sabe lo que puede portar Aurora? Y era un personaje muy paralelo, y me hablaba mucho porque era un novicio que se levanta en armas, que está con culpa de levantarse en armas porque está en el seminario, pero al mismo tiempo le da culpa estar en el seminario y los compañeros de él en armas. Entonces me hablaba mucho, y tenía la canción de la bandera famosa, que es una canción patriótica que cantan todos los chicos en Argentina. Y bueno, ahí es donde se produce el primer bis en la historia del Colón, de La Noche de Gran Abono. Y eso, bueno, me abrió una popularidad enorme en Argentina, y reportajes, entrevistas y todo, y que lo usé, por fortuna, para promocionar y ampliar el conocimiento de la música lírica en Argentina, por lo menos desde mi posición, digamos, de tipo un poco más conocido, ¿no? Darío, has participado en varios actos conmemorativos de la Guerra de las Malvinas. Imagino que están siempre cargados de emoción. ¿Has vuelto a ver a compañeros que estaban en el Belgrano contigo? Sí, tengo contacto con algunos de ellos, para mí el tema Malvinas, hasta que yo no me puse a cantar, no era un tema que yo tuve presente. A mí, por fortuna, siempre digo, el trauma de la guerra es muy fuerte para muchísima gente, y yo tuve la suerte, no sé si por haber sido muy joven, pero para mí la guerra terminó, y agarré el arado y miré para adelante. Y trato de hacer eso en mi vida en general. Y empecé, claro, al ser conocido y al haber explotado mi popularidad, porque la frase del Colón fue justamente para promocionar un poco mi agente, me dice, para que llevemos un poco más de gente, porque cuando uno te contrata en ópera, que vaya más gente o menos, a vos te pagan un contrato y no te importa, pero mi agente decía, tratemos de que vaya más gente, puso veterano de guerra, le canta su bandera en el Teatro Colón. Y eso me generó, no sé, antes de cantar la primera nota en el teatro, 80, 90 reportajes. Entonces, evidentemente, a partir de esa popularidad empecé a tener contacto con veteranos que me venían a ver, y ahí empecé a conocer muchas historias y a conectarme con el tema, pero yo realmente estuve muy desconectado del tema prácticamente hasta el año 99, o sea, 27 años de mi vida, 17 años de mi vida pasaron... incluso cuando llegan digamos, cuando llegan los aniversarios,
ahí uno tiene más presente el tema, pero también lo vivo como una segunda oportunidad que me ha dado la vida y haber superado eso, decir, bueno, tuve esa suerte, nada más. A veces es cuestión de tener suerte. Por supuesto. Darío, si has cantado los grandes papeles del repertorio para tenor, no les haces ascos a la música popular, ¿no? Me contabas que has grabado un disco con una banda. Con mi banda, 63 se llama. La bauticé después del disco. Y el disco se llama 14 porque iba a poner 14 bombas, 14... Puse 14 porque me encantó poner el nombre de un disco que se llame 14, nada. Y sí, armé una banda, pues fue por una idea de un gran percusionista que vive aquí en París, que se llama Minino Garay, cordobés, y que me invita en Buenos Aires en una de sus estadías con su banda. Me dice, ¿por qué no te venís a cantar algo con nosotros? Vamos a estar en Café Vinilo. Es un lugar, un boliche donde se hace un local de música, ¿no? Digo, bueno, pero para cantar, ¿qué? ¿Algún área de ópera, alguna canzoneta, algo que sea popular? Y ahí se me ocurre hacer Mamma y Funiculí, Funiculá. Y llamó al arreglador de él, dice, mira, el jueves que viene a cantar Darío Volonté, lo vamos a tener invitado. Y mi Nino arregla todo, y a la semana hicimos una prueba como si hubiéramos cantado toda la vida. Y al mes de eso, él me tiene una idea de hacer un disco con... Hay una música en Buenos Aires, en Córdoba, en Argentina, que se llama Música de Cuartetos, que tiene una mezcla de cumbia, tarantela y paso doble. Y él quería hacer un disco con esas tres disciplinas, ¿no? Y a mí se me ocurrió como 20 días después, yo seguía haciendo mis cosas en la lírica, tenía unos conciertos, y armar esta banda que es muy parecida a la que tenía él, pero para cantar cualquier clase de ritmo. Entonces mezclé tango, paso doble, canzoneta, música mexicana, tango, canción, boleros. Y como escuché mucha música popular de chico, es un formato. Ahora el domingo que viene voy a estar cantando en Argentina con la banda, ya el segundo concierto, y tenemos programado otros 2 más. Y bueno, digamos, me gustó siempre la música popular y traté siempre, y creo que la música lírica nació como música popular y en fondo sigue moviendo millones de espectadores en todo el mundo, sea el ballet, la música sinfónica, los solistas instrumentales y la ópera. Así que fue un formato que me divierte mucho y es muy optimista. Y aparte, bueno, canto gran parte, el 70% de éxitos que han cantado todos los tenores en toda la historia, ¿no? En fin, pues muchísimas gracias, Darío Volonté, por haber estado aquí con nosotros. Y nos vamos a marchar con uno de los títulos de este disco. Es una especie de droga contra la depresión, sí. Un kilo de optimismo, Funiculí, Funiculá, de Luigi Denza, con la voz naturalmente de Darío Volonté. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Y que sigan los éxitos. Muchas gracias. Sempre